Hola a todos, mi nombre es Juan Pablo Borda, soy docente de salud mental y psiquiatría en la Universidad Alexander von Humboldt y vamos a empezar esta serie de clases con un tema muy importante y es por qué es importante la salud mental. Y yo personalmente considero que este tema es fundamental porque dentro de la formación de medicina muy pocas veces tenemos la posibilidad de pensar en la salud mental como un campo profesional que aporta de manera importante a la salud de las poblaciones que atendemos y por el estigma que hay sobre la salud mental, consideramos que la salud mental está solo a cargo o debe estar solo a cargo de los psiquiatras y de los profesionales de la salud mental como psicólogos, trabajadores sociales en las instituciones de salud mental únicamente y no hacen parte de la práctica regular de cualquier otro especialista o del médico general. Entonces el objetivo de la clase de hoy es entender por qué es tan importante considerar la salud mental dentro de la formación como médico, dándoles una serie de argumentos, 5 particulares, que vamos a discutir para tratar de explicarles la importancia de la salud mental. Pero antes que empecemos con esas 5 razones por las cuales la salud mental es tan importante en la formación, primero vamos a hablar de unas definiciones generales. La definición de salud es un estado completo de bienestar físico, mental y social y no solamente la ausencia de enfermedad, lo dice la Organización Mundial de la Salud. Y lo que es importante en esta definición es que si la observamos bien, dice es un estado completo de bienestar físico y luego dice mental y social. Y es muy importante porque esos dos aspectos están directamente relacionados con la psiquiatría y la salud mental. Entonces podríamos decir que de acuerdo a esa definición, 2/3 del bienestar general de una persona está directamente relacionada con las relaciones, con su entorno, con su salud mental. Y es muy importante tenerlo en cuenta porque como la Organización Mundial de la Salud lo ha dicho previamente, no se puede considerar la salud si no consideramos los elementos de la salud mental del individuo que estamos tratando. Es importante pensar en la salud mental de ese individuo también para brindar una respuesta terapéutica completa a las dificultades que presente. En cuanto a la salud mental y su definición, dice que es un bienestar en el cual el individuo se da cuenta de sus propias aptitudes, puede afrontar las presiones normales de la vida, puede trabajar productiva y fructíferamente y es capaz de hacer contribuciones a su comunidad. Esta es una definición de la salud mental muy completa que vemos que hace referencia a el individuo, pero también la capacidad de relacionarse, también de relacionarse construyendo relaciones significativas con otros, de participar en su comunidad y también de ser productivo. Eh, Tal vez una definición paralela que la esgrimía Sigmund Freud, una figura muy importante de la psiquiatría, decía la salud mental es poder amar y trabajar, poder amar a otros, poder relacionarnos de manera cariñosa con otros, tener una buena red de apoyo y poder vincularnos a la comunidad de manera productiva, no solo en términos laborales, sino en otro tipo de actividades. Y cuando en la encuesta nacional de salud mental se le preguntó a la población colombiana qué consideraban salud mental, estas poblaciones dijeron de los diferentes escenarios geográficos de nuestro país, dijeron que la salud mental estaba directamente ligada a tener suplidas sus necesidades básicas e inmediatas, tener agua, tener alimentación, tener un techo. Y esto es muy importante porque en países de bajos y medianos ingresos, como lo vamos a ver más adelante, como Colombia y en poblaciones vulnerables, una parte muy importante del bienestar físico y mental de esas personas que están en la condición de vulnerabilidad
tiene que ver con la suplencia de esas necesidades básicas o la no suplencia de esas necesidades básicas, y hay que pensar entonces en factores estructurales, sociales, comunitarios, que favorecen o van en contra de la salud de ese individuo. Ahora, la primera razón por la cual es fundamental la salud mental es porque los problemas de salud mental tienen una alta prevalencia en nuestras sociedades y cada vez en las últimas 2 décadas han venido aumentando su frecuencia de presentación. A nivel mundial, algunas cifras que nos reflejan este incremento progresivo de los problemas de salud mental nos indican que casi el 30% de las personas sufrirán un problema de salud mental a lo largo de sus vidas. Eso quiere decir que de cada 10 estudiantes de medicina, y eso que los estudiantes de medicina y los trabajadores de la salud tienen más riesgos de presentar problemas de salud mental que la población general, 3 de cada 10 personas presentarán un problema de salud mental en cualquier momento de sus vidas. Los trastornos de ansiedad son los problemas más frecuentes en la población general cuando trabajan en los primeros niveles de atención, en urgencias, en la consulta externa. Van a estar en contacto constantemente con personas que refieren problemas entre comillas de nervios o de ansiedad, y van a ver cómo eso se asocia a quejas somáticas y digamos a preocupaciones por su salud y a deterioro de su salud, y vemos que casi el 13% de la población va a tener un problema de salud de ansiedad en algún momento de su vida. Los otros dos problemas muy frecuentes de salud mental son, por un lado, la depresión como un trastorno del afecto, que hace parte del grupo del trastorno del afecto, y la depresión pues tiene una prevalencia casi del 10% a nivel mundial. Una de cada 10 personas va a sufrir de un trastorno depresivo a lo largo de su vida. Y el otro problema muy frecuente en la sociedad, y que Colombia también cada vez ha experimentado más, es el problema relacionado con el consumo de sustancias psicoactivas, donde vemos que casi el 11% de la población no va a consumir sustancias psicoactivas, sino que va a tener un problema asociado al consumo de sustancias psicoactivas, o sea, va a tener un consumo problemático o una adicción a una sustancia psicoactiva. En términos de factores de riesgo, las mujeres tienen mayor riesgo de presentar trastornos depresivos y de ansiedad. Esto porque los estrógenos sensibilizan áreas cerebrales que están involucradas en la fisiopatología de estos trastornos, y se estima que aproximadamente las mujeres tienen 2 a 3 veces más riesgo que los hombres de presentar este tipo de problemas de salud mental. Y a su vez los hombres tienen más riesgo de presentar problemas relacionados con el consumo de sustancias. En un servicio de adicciones, para que se hagan una idea, 8 o 9 de cada 10 pacientes que asisten a ese servicio de adicciones son hombres y solo 1 o 2 son mujeres, porque el problema relacionado al consumo de sustancias psicoactivas es mucho más frecuente en los hombres. Ahora vamos a ver cómo estamos como país en términos de nuestra salud mental, basándonos en información de la última encuesta de salud mental realizada en el 2015 para nuestro país. En términos de la infancia, un primer dato que es bastante preocupante es que al aplicar un instrumento de tamizaje para detectar a posibles menores de edad que tuvieran riesgo de presentar un problema de salud mental cualquiera que fuera, casi la mitad de los niños entre 7 y 11 años dieron positivo para ese tamizaje, y entonces se necesitaría que 1 de cada 2 niños en Colombia asistiera a una valoración en salud mental por una trabajadora social, una psicóloga o psicólogo o un psiquiatra o una psiquiatra.
Entonces, 1 de cada 2 niños está en riesgo de presentar un problema de salud mental y casi el 5% de los niños habían presentado un problema de salud mental en el último año, lo cual es una proporción bastante importante. Los problemas más frecuentes de salud mental en los niños son el trastorno de déficit de atención e hiperactividad, que se encontró una prevalencia alrededor del 3%, y luego viene el trastorno de ansiedad, particularmente el trastorno de ansiedad de separación, que es un trastorno de ansiedad específico que se presenta en la infancia. Casi del 2% de los niños presentaban este problema de ansiedad. Y finalmente el trastorno de ansiedad generalizada por un lado y el trastorno oposicionista desafiante por el otro, en un 0.4% de la población infantil en Colombia. Ahora, en términos de la adolescencia y para la encuesta nacional de salud mental se tomó la adolescencia como las personas entre 12 y 18 años, se encontró que el 7.2% de las personas adolescentes en Colombia tenían un problema de salud mental, y los trastornos más frecuentes de salud mental en este grupo etario son los trastornos de ansiedad, y el trastorno de ansiedad característico de la adolescencia es la fobia social. Era el problema de ansiedad o el trastorno de ansiedad más frecuente en esta población, seguido también de el consumo excesivo de alcohol, que se presentó en el 5.2%, y un consumo de riesgo, donde ya hay un consumo nocivo y de riesgo de generar un problema de adicción, en el 2.8%. Adicionalmente, la ideación suicida es una dificultad en salud mental tristemente frecuente en la población adolescente, y el casi 7% de los adolescentes reportaron haber tenido ideas de suicidio en algún momento en sus vidas, y casi el 2% reportó tener un plan de suicidio. Adicionalmente, el 2.5% de los adolescentes entrevistados dijo haber tenido intentos de suicidio previamente. En cuanto a la adultez, la prevalencia de cualquier problema de salud mental es casi del 10%, lo cual es acorde a las cifras internacionales que ya revisamos. Los problemas más frecuentes de la adultez son los trastornos depresivos, que se presentaron en casi el 7% de la población entrevistada en algún momento en sus vidas. Fíjense que el 7.4% reportó de los adultos reportó haber tenido ideas de suicidio en algún momento en sus vidas, y el 2.4% reportó haber tenido planes de suicidio en algún momento. El consumo de alcohol va incrementando como una dificultad de acuerdo a que va avanzando la edad, y ya en la adultez el 21.8%, casi el 22%, reportó un consumo excesivo de alcohol. Y fíjense lo que decíamos anteriormente, las cifras internacionales, lo que nos indicaban de cómo los hombres tienen mayor riesgo de presentar problemas asociados al consumo de sustancias. Pues bueno, en la población colombiana los hombres presentaban el triple de riesgo de presentar un abuso o un consumo problemático de alcohol. En cambio, el resto de trastornos mentales fueron más presentes, más frecuentemente presentados en las mujeres que en los hombres, y las personas que viven en las ciudades tienen más riesgo de presentar problemas de salud mental en Colombia que los que viven en el ámbito rural, quizás porque las personas que viven en las sociedades viven aisladas, solas, no con su familia extensa, la familia se fragmenta, está todo el tema de estrés laboral. Muchas de las personas que viven en las ciudades viven en condiciones de vulnerabilidad psicosocial, de pobreza, no tienen seguro en salud, no tienen sus condiciones básicas satisfechas, y adicionalmente la disposición de sustancias psicoactivas, que ciertamente deteriora la salud mental de las personas,
es mucho más disponible en los centros urbanos que en las áreas rurales. Entonces todos esos factores favorecen que haya más riesgo de presentar problemas de salud mental en la ciudad que en el entorno urbano, en el entorno rural, perdón. Ahora, en torno a las violencias, que es un gran punto y un gran problema en nuestro país y que ciertamente ha repercutido en la salud mental de nuestras comunidades, el 7.7% de la población reportó haber experimentado eventos traumáticos que deterioraban su salud mental asociado a episodios de violencia intrafamiliar. La prevalencia de violencia intrafamiliar es casi el doble en las mujeres que en los hombres, son mucho más susceptibles de ser víctimas de violencia intrafamiliar y esto también puede estar relacionado con el mayor riesgo de presentar problemas de salud mental que discutíamos anteriormente. Y fíjense que casi un cuarto de la población colombiana reportó que había presentado violencia física entre sus padres durante la crianza. Y esto pues es preocupante porque la idea del mundo que nos generamos y el tipo de relaciones que construimos a lo largo de nuestras vidas está de manera importante determinado por las primeras experiencias que vemos y que vivimos en nuestros hogares. Entonces, que un cuarto de la población colombiana experimentara violencia física entre sus padres pues es un indicativo negativo y preocupante. Además, el 10%, casi el 11%, el 10.7% reportó que ha experimentado eventos traumáticos relacionados con la violencia organizada y fíjense que casi el 14% de los niños, casi el 19% de los adolescentes y de los adultos han sido víctimas de desplazamiento forzado producto del conflicto armado en Colombia y esta es una población que es muy vulnerable desde el punto de vista de salud mental porque el desplazarse de manera forzada a otros territorios implica llegar a un territorio desconocido, se fragmenta la familia, llegan en condiciones de alta vulnerabilidad, no tienen acceso a estudios, no tienen acceso a salud, llegan a un centro urbano muchas veces donde hay muchas sustancias psicoactivas, donde desconocen el entorno, se fragmenta la comunidad como tal, hay prácticas sociales nuevas, y todo eso pone a las personas en una situación de mucho estrés y mucha vulnerabilidad que favorece la salud mental, que desfavorece, perdón, la salud mental o favorece la presentación de problemas de salud mental. Entonces, casi el 19% de los adultos y de los adolescentes ha vivido esta condición y esto también pues genera unas repercusiones importantes a nivel de la salud mental de nuestras comunidades. En términos ya no de los problemas de salud mental o las enfermedades de salud mental, sino de la salud mental positiva o general, vemos que solo un cuarto de la población es capaz de reconocer emociones universales como tristeza y asco, que son emociones que se reconocen en todas las comunidades independiente del trasfondo cultural de las comunidades. Entonces, esto lo que indica es que tenemos muy pocas habilidades emocionales porque si no reconocemos las emociones en otros como la tristeza, el asco o el miedo, no las reconocemos tampoco o nos cuesta trabajo reconocerlas en nosotros mismos. Y la dificultad de esto es que si no reconocemos lo que estamos sintiendo, es muy difícil controlar las emociones, entender por qué nos estamos sintiendo así y solucionar los problemas. Entonces el no reconocer las emociones genera que más bien respondamos de manera impulsiva y que las emociones sean muy intensas y sean difíciles de manejar en momentos difíciles. Solo la mitad de los niños en Colombia entrevistados vivían con sus padres biológicos y esto implica que la familia ha sufrido grandes transformaciones
y que muchos niños, digamos, también rotan sus cuidadores a los cuales están a cargo y pues eso los pone en una situación de vulnerabilidad. Y fíjense que al menos un tercio de la población reportó que su entorno familiar es disfuncional, lo cual es preocupante por los argumentos que mencionábamos previamente sobre cómo esto puede repercutir en la salud mental. Finalmente, la participación en grupos o en actividades comunitarias es muy bajo en nuestra población. Menos de la mitad de las personas participan activamente de su comunidad y como veíamos al principio cuando hablábamos de las definiciones, pues este es uno de los criterios para entender la salud mental y es preocupante que más de la mitad de la población colombiana no participe de la comunidad. Pero los problemas de salud mental no son solo muy frecuentes, sino que generan un alto impacto en la sociedad. Y este es el segundo argumento que quiero exponerles de por qué los problemas de salud mental y la salud mental es tan importante. Entonces, los trastornos mentales tienen un impacto muy importante, en parte porque gran parte de las enfermedades mentales se presentan en los adultos jóvenes muy temprano en la vida, distinto a otras condiciones crónicas que se presentan más en los adultos mayores o en el proceso de envejecimiento. Las enfermedades mentales se manifiestan tempranamente y entonces comprometen desde muy temprano el funcionamiento de la persona. Además, las personas que tienen problemas de salud mental o enfermedades mentales ven disminuidos o comprometidos muchos aspectos de su vida, si están en la etapa escolar o en la adultez temprana, les cuesta mucho el rendimiento académico, terminan menos sus estudios. Esto genera, digamos, un pobre rendimiento laboral, menor remuneración económica, disminución en la productividad y pues al tener su salud mental comprometida les cuesta aún más trabajo a las personas que tienen enfermedades mentales desarrollar relaciones sentimentales y sociales significativas y construir una muy buena red de apoyo. Entonces, con frecuencia, por todas estas dificultades, las dificultades para terminar sus estudios, para desarrollar de manera productiva un proyecto de vida y para construir una red social de apoyo significativa, las personas con trastornos mentales con frecuencia terminan hundidos en la pobreza, aislados y con una pobre red de apoyo, lo cual los pone en una situación de mayor vulnerabilidad. Además, muchas de estas personas tienen una carencia de red de apoyo y de un hogar nuclear, digámoslo así, que los acompañe durante el proceso de su enfermedad. Un número importante a nivel del mundo de personas con problemas de salud mental termina privado de la libertad o encarcelados de manera injustificada. Y pues la enfermedad mental sin duda alguna representa un estigma y es una fuente de discriminación constante en nuestra sociedad. Entonces las personas con problemas de salud mental sufren muchas barreras y dificultades y exclusiones al intentar cómo continuar o desarrollar un proyecto laboral, un proyecto social o comunitario o empezar a construir relaciones significativas por el mismo estigma y la discriminación que genera los problemas de salud mental. Y finalmente pues las personas que tienen problemas de salud mental muchas veces y tristemente muchas veces dentro de su tratamiento o su abordaje en las instituciones de salud terminan viviendo situaciones inhumanas, maltratos físicos, también en las comunidades muy frecuentemente son víctimas de abuso sexual, tienen dificultades importantes para recibir atención en salud y en algunos escenarios pues reciben unas prácticas clínicas nocivas, inhumanas, de mucho maltrato y degradantes para la persona.
Adicionalmente, en el Reino Unido, un país que ha organizado muy bien sus estadísticas y su información, se estima que los problemas de salud mental generan aproximadamente el 23% de la carga total de enfermedad que se produce en las comunidades. Genera una carga mucho mayor para la sociedad que el cáncer, todos los cánceres juntos y todas las enfermedades cardiovasculares juntas, esto medido en años de vida ajustados por discapacidad, que es una medida que se utiliza en salud pública para evaluar el impacto social y económico de las enfermedades. Entonces tiene una carga más importante los problemas de salud mental que todos los cánceres juntos o que todas las enfermedades cardiovasculares juntas. Y fíjense que solo la depresión genera el 4,3% de la carga de morbilidad producida por todas las enfermedades a nivel mundial y es una de las principales causas de discapacidad. Se estima que el 11% de los años vividos con discapacidad son producidos por la depresión como enfermedad mental. Solo en el Reino Unido tratar la depresión cuesta 29 billones de euros al año. Entonces, pues esto nos habla que el costo también para el sistema de salud de los problemas de salud mental es importante. Ahora, el tercer argumento que vamos a explorar es la necesidad de abordar la salud mental por fuera de las instituciones de salud mental, en otros escenarios clínicos. Y esto se da porque en los países de bajos y medianos ingresos como Colombia, del 76 al 85% de las personas que tienen problemas de salud mental no reciben un tratamiento. Y no reciben un tratamiento porque los profesionales en salud mental disponibles para abordar los problemas de salud mental no dan abasto y muchos de los problemas como los problemas de depresión y ansiedad que decíamos son los problemas más frecuentes pueden ser abordados en el primer nivel de atención por los médicos generales y por otros especialistas y así ayudaríamos a disminuir esta brecha en el tratamiento de los problemas de salud mental. Además, el 50% de las personas que sí acceden a la atención en salud terminan suspendiendo el medicamento en los primeros meses, entonces muy pocas personas reciben un tratamiento efectivo para controlar su enfermedad mental. Pero pese a estas cifras y pese a la alta prevalencia y el impacto económico que hemos venido discutiendo de los problemas de salud mental, solo se destinan en el mundo $2 por persona al año para la salud mental. Entonces es un problema muy importante, muy frecuente, con un impacto enorme en las comunidades, pero los recursos destinados para abordar el problema de tal magnitud es muy escasos y no permite construir estrategias, digamos, más amplias que aborden este problema de mejor manera. Además de estos recursos, la gran parte de los recursos escasos que se invierten en salud mental van para los hospitales psiquiátricos que cada vez se quedan más cortos y que además representan un estigma muy importante de la salud mental. La gente le cuesta mucho trabajo ir a una institución de salud mental y estar hospitalizada en un hospital psiquiátrico por todo lo que representa eso y prefieren mucho más recibir la atención en el hospital general o con otros médicos y con sus otros especialistas o con los otros médicos tratantes que con el psiquiatra. Entonces, invertir todos los recursos, los pocos recursos que hay en el hospital general, pues deja a gran parte de la población sin la posibilidad de una atención médica para sus problemas de salud mental. Y como lo mencionaba, digamos, en todo este escenario, pues los profesionales de salud mental, no solo en Colombia, sino en todo el mundo, son insuficientes para abordar todos los problemas de salud mental. Muchas veces pongo un ejemplo que en algún momento escuché de otro colega
que decía que eso es como pretender que todos los pacientes con hipertensión arterial sean vistos por el cardiólogo. Pues digamos, la gran mayoría de personas con hipertensión arterial no podría ser tratada y no accedería a un tratamiento por la poca disponibilidad de profesionales de salud para abordar un problema tan frecuente como la hipertensión. Entonces lo mismo pasa con la salud mental. Si esperamos a que sea el psiquiatra el que instaure un tratamiento para un problema de salud mental como la depresión o la ansiedad, que son tan frecuentes en la población general, pues gran parte de las personas se van a quedar sin un tratamiento. Y Colombia pues afortunadamente ha venido desarrollando unos principios y unos marcos legales y políticos que favorecen la atención en salud mental y que reconocen estas dificultades. Tiene una política nacional desde el 2007 con un enfoque en la atención primaria en salud para abordar los problemas de salud mental, y ya vamos a ver qué implica eso, pero desde el 2007 se consideró que este debía ser el abordaje para eh, inferir en los problemas de salud mental de las comunidades. Adicionalmente, en el 2013 salió la ley 1616, que considera la salud mental como una prioridad y un asunto de interés nacional, y le da un soporte legal importante a todas las estrategias que permiten desarrollar iniciativas en salud mental en el país. Y el Ministerio de Salud ha venido desarrollando rutas de atención integral para los principales problemas de salud mental. Ya está construida la ruta de atención integral para el consumo de sustancias psicoactivas, y también ha venido desarrollando guías de práctica clínica que revisaremos a lo largo de estos seminarios para diferentes patologías como la depresión, problemas relacionados al consumo de alcohol, las demencias, la esquizofrenia, las conductas suicidas, entre otros. Ahora, cuando nos preguntamos qué implica una atención primaria en salud para abordar los problemas de salud mental, traigo esta definición de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud, que dicen que un sistema de salud basado en la atención primaria en salud debe brindar atención a lo largo de todos los elementos del sistema de salud, desde el primer nivel de atención hasta los servicios de salud de alta complejidad, y con un énfasis en atender los problemas de salud en las comunidades, ¿sí? Ya la idea no es atender los problemas de salud en una institución psiquiátrica, ojalá por allá ubicada en el área rural, lejos, aislada de la sociedad, sino que la tendencia a nivel mundial es a construir modelos de salud mental en el primer nivel de atención, en los barrios, en las comunidades, en el centro de salud más cercano, y que ahí se pueda brindar la atención en salud mental para que el individuo que tiene problemas de salud mental pueda recibir una atención mientras continúa participando de sus actividades cotidianas y de su comunidad. De este modo se pondrá especial énfasis, dice en estas organizaciones, en la prevención de problemas de salud mental y en la promoción de la salud mental, lo cual implica un esfuerzo importante en nuestro país, teniendo en cuenta el contexto nacional de nuestra salud mental que revisábamos anteriormente, y se debe brindar una atención en salud mental con una orientación hacia la familia y hacia las comunidades, donde se busque la reincorporación de la persona a la comunidad y no su aislamiento o exclusión, proporcionando acceso y cobertura universal, brindando una atención integrada con otros servicios de salud. Si en el centro de salud también le pueden tomar la presión arterial, le manejan la hipertensión, le manejan la dislipidemia, le manejan la diabetes, también lo puede ver el internista, y no en instituciones en salud mental donde muy frecuentemente se carecen de estas otras ayudas y atenciones en otros campos de la salud. Ahora, el cuarto argumento por el cual la salud mental es tan importante es porque hay una estrecha relación entre los problemas de salud mental y los otros problemas de salud.
como decía la Organización Mundial de la Salud, no se puede considerar la salud sin contemplar la salud mental porque la relación entre ambas es muy estrecha. Podemos decir que la relación entonces entre la salud mental y la salud física es bidireccional. Las personas que tienen problemas de salud mental frecuentemente cuando están estos problemas descontrolados o descompensados, su salud física se ve deteriorada también y hay una repercusión a nivel de otras patologías no psiquiátricas. Y asimismo las personas que tienen muchos problemas o problemas importantes en su salud física frecuentemente generan problemas en la salud mental asociada al deterioro de la calidad de vida o de su funcionalidad por estos problemas de salud física. Entonces, a continuación vamos a explorar un poco más por qué esta relación bidireccional. Primero, es importante mencionar que las personas que tienen enfermedades mentales mayores como la esquizofrenia, el trastorno afectivo bipolar y enfermedades como la depresión mayor tienen una probabilidad de muerte prematura muchísimo mayor, 40 a 60% más que la población general. Y este riesgo de fallecer más tempranamente está asociado al estigma de la enfermedad mental. Entonces, una persona con esquizofrenia que consulta un servicio de urgencias casi que se da por descartado al mencionar su antecedente de esquizofrenia que tenga otros problemas de salud y simplemente se enfoca su atención a la salud mental y se desconocen y no se estudian o se ignoran los otros problemas de salud que puede presentar esta persona por el estigma que tenemos como profesionales de la salud frente a la enfermedad mental. También es verdad que sobre todo personas con patologías severas como la esquizofrenia pues generan un pobre autocuidado, las personas también que están con depresión, que están muy comprometidas en su funcionalidad en un episodio depresivo pues se cuidan menos, tienen menos hábitos saludables y esto pues no favorece la salud física tampoco. Hay un desconocimiento y una discriminación en la atención y en la atención integrada donde se contemplen los problemas de salud mental como también los otros problemas de salud de enfermedades no psiquiátricas. Y también decíamos que las personas con enfermedades mentales, sobre todo mayores, pues van generando un deterioro en su red de apoyo y pues cuando uno está solo abordar sus problemas de salud mental, sobre todo en un sistema de salud complejo y con múltiples barreras, es más difícil aún. También las personas con problemas de salud mental generalmente tienen más riesgo de estar en situación de pobreza o tener menos ingresos económicos y esto también deteriora la salud general y pues están todas las barreras de acceso tanto a la salud mental y al tratamiento de la salud mental como a los otros áreas de la salud. Ahora, por el otro lado, el presentar problemas de salud mental aumenta el riesgo de presentar muerte súbita y también aumenta el riesgo casi 5 veces de complicaciones asociadas a un infarto agudo de miocardio. O sea, una persona que presenta una enfermedad coronaria aguda y tiene un problema de ansiedad no controlado en ese momento, va a tener 5 veces más riesgos de complicaciones y de muerte. Las personas que presentan altos niveles de hostilidad y de rabia en su funcionamiento cotidiano y tienen dificultades para manejar este tipo de emociones, tienen más riesgo de presentar aterosclerosis, más riesgo de presentar tempranamente enfermedad coronaria o si tienen un evento coronario agudo de que se complique ese evento coronario agudo de alguna manera. Y el trastorno depresivo o la depresión aumenta 70% el riesgo de presentar un evento coronario agudo y aumenta 3 veces el riesgo de morir después de presentar un evento coronario agudo. Esto hace que la depresión se considere un riesgo, un factor de riesgo cardiovascular independiente de la misma magnitud que el fumar. Entonces, por eso, y además el fumar pues es un problema de salud mental, pero fíjense entonces cómo es importante contemplar la salud mental
dentro del abordaje de diferentes patologías, como es el abordaje del riesgo cardiovascular, dado el importante impacto que puede tener. Ahora, si uno quisiera entender un poco cómo se da por qué se da esa asociación entre los problemas de salud mental y el deterioro de enfermedades no psiquiátricas, pues básicamente esta gráfica resume las diferentes interacciones por las cuales esa asociación se da. Pero para resumírselos, lo que muestra esta gráfica es que tanto la depresión como los problemas de ansiedad, como otros problemas de salud mental generan un estrés importante en la persona. Ese estrés genera un aumento del cortisol eh, y también genera un aumento de la noradrenalina a nivel del sistema nervioso autónomo, y esto genera una reacción proinflamatoria que favorece, en el caso de la enfermedad cardiovascular, pues que se agrave la aterosclerosis y se genere el evento coronario agudo, disminuye la variabilidad de la frecuencia cardíaca y eso se asocia a arritmias. Entonces el estrés, el aumento del cortisol y el aumento de la norepinefrina o noradrenalina terminan favoreciendo una situación de estrés hormonal y proinflamatoria que empeora muchas de las patologías. Ahora, las personas que tienen múltiples problemas de salud, enfermedades sobre todo no psiquiátricas severas que comprometen la calidad de vida, que generan discapacidad física, que generan dolor crónico, ese tipo de condiciones, en la medida en que van teniendo más problemas de salud, más riesgo hay que una persona presente problemas de salud mental, sobre todo problemas relacionados a la depresión y la ansiedad. Si mi calidad de vida se ve deteriorada de manera importante por problemas de salud físico, pues es entendible que el riesgo de presentar depresión y ansiedad aumente. Entonces, con esto pues podemos completar ese ciclo que veíamos de cómo las enfermedades de salud mental no controladas generan una repercusión negativa en los problemas de salud física, y cómo los problemas de salud físicos, sobre todo cuando son severos o son varios problemas de salud que se van juntando y deterioran la calidad de la vida de la persona, favorecen los problemas de salud mental, especialmente la depresión y la ansiedad. Y para terminar, pues finalmente nosotros los médicos y los profesionales de la salud mental también padecemos de enfermedades mentales. De hecho, somos una población de alto riesgo para presentar problemas de salud mental. Es frecuente ver en colegas depresión, problemas de ansiedad, problemas de adicciones a sustancias psicoactivas. Tristemente, los intentos de suicidio y los suicidios consumados son más frecuentes en la población médica que en la población general. Entonces, pues es muy importante que consideremos nuestra salud mental también, y que no entendamos la salud mental como un evento externo, paralelo a nuestra práctica, paralelo a nuestra formación de medicina, que no tiene nada que ver con nosotros, sino que entendamos también que hace parte de nuestra práctica cotidiana y que hace parte también de nuestras vidas. Entonces, para ejemplificar este punto, les traigo este artículo. Es un artículo publicado en el New England Journal of Medicine por un intensivista que relata cómo él consideraba que la salud mental no tenía nada que ver con su práctica clínica, con él como persona, hasta que presenta un episodio depresivo mayor, empieza a presentar ideas de muerte, de suicidio, tiene un intento de suicidio, y él relata cómo esa experiencia le cambió la manera de considerar la salud mental, cómo vivió
este estigma y este prejuicio y esta discriminación que viven las personas con problemas de salud mental, encubrió sus dificultades en salud mental durante mucho tiempo, vivió el estigma en carne propia de sus propios compañeros de trabajo y se dio cuenta cómo esa visión de la salud mental como algo externo pues ciertamente va en contra de que las personas que tienen problemas de salud mental puedan recibir una atención oportuna y un servicio de salud integral, cálido y humano, digamos, donde se entienden los problemas de salud mental como una realidad importante y se brinda la atención necesaria. Entonces, la recomendación es que utilicen y incorporen dentro de su práctica profesional todas las herramientas que les vamos a brindar a lo largo de estos seminarios. Consideren su salud mental y cultiven su salud mental a lo largo de sus vidas, dado el riesgo importante que tienen de padecer problemas de salud mental en algún momento de sus vidas, y piensen en la salud mental de sus pacientes y ayuden a favorecer el bienestar general, incluida la salud mental. Ahora, para terminar, las conclusiones entonces de nuestra presentación es que la salud mental es esencial para el bienestar y el funcionamiento de los individuos. Como lo dice la Organización Mundial de la Salud, no podemos considerar la salud sin entender la salud mental y sin abordar la salud mental también de nuestros pacientes. La salud mental es indivisible y hace parte del bienestar general de la persona y además contribuye de manera muy importante al capital social, humano y económico de nuestras comunidades, por lo cual no debemos desconocer estas problemáticas. Además, la salud mental es cada vez más frecuente y en su práctica profesional se darán cuenta lo frecuente que es encontrar personas con problemas de salud mental independiente del área en el que trabajen, y esto pues va acompañado de las repercusiones sociales, económicas que habíamos mencionado anteriormente, y por ende es fundamental que entre todos abordemos la salud mental en lo que nos corresponde, pero que pensemos en la salud mental de nuestros pacientes, que instauremos los tratamientos cuando sea necesario y que también remitamos en el caso de que se cumplan los criterios, pero que pensemos en la salud mental entre todos y no como algo solo a cargo del psiquiatra. Y pues finalmente, como profesionales de la salud, debemos cultivar nuestra salud mental y favorecer elementos positivos de nuestra salud mental, dado el riesgo que tenemos importante de padecer problemas de salud mental. Espero que haya sido de utilidad esta revisión y nos veremos en una próxima oportunidad.